Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos. Don César Cabrera. Saludos Andrés, saludos Enrique. Doctor, ¿usted qué tal? Bien. Usted va a estar en el presupuesto complementario. Quiere estar ahí. ¿Quiere estar ahí? Todo el mundo quiere estar ahí en el presupuesto. Pero es una bicoquita, creo que de 75 mil millones. ¿No? Bueno, pero eso es para... Es una caja chica. Sí, eso es para obras. Es una cajita chica. Bueno, porque pone a dinamizar y le van a dar más prioridad a obras pequeñas también. ¿Será para ahora? Sí, claro. Ay, pues comprometió 4.000 millones en... No, pero esos son aparte. No, yo sé, eso fue de ahorro, pero... Eso es para aceras y contenes. Aceras y contenes, pero esas obritas en las comunidades movilizan, mueven la economía. Lo que yo espero es esa es la expectativa, pero que tengan la especialización para que los alcaldes no hagan lo que quieran con esos dinero. No, porque se sobreentiende que eso... se refiere a los 4.000 millones de aceras y contenes. Eso está especializado para eso. Me estoy refiriendo a la reformulación presupuestal. Y esa reformulación presupuestal, que tiene algunas expectativas como la que ustedes señalan, tiene una realidad que sí le acompaña, que es que dispara el déficit fiscal en más de un 3.7% del Producto Interno Bruto. Eso lo lleva a 3.4, eso me parece. Eso es a 3.7. O sea, hay que... sí, eso es... Le van a meter también ahorro que tiene el gobierno de algunas partidas que no se ejecutaron. Sí. Bueno, habría que revisar INAVIE, por ejemplo. Bueno, educación en términos generales, el Ministerio de Educación. Nada más con el Ministerio de Educación. Hay que revisar. Usted tiene ahí para de dónde echar mano a varias partidas. Si yo fuese... Porque hace tiempo que educación no ejecuta el presupuesto entero. Sí. Y supongo que como educación deben haber otras dependencias que tampoco ejecutan su presupuesto. Mire, en eso otros sistemas son efectivos como es en los propios Estados Unidos. Usted dirige una institución, la que sea municipal o sea estatal, federal allá, y le asignan un presupuesto de 10, ¿verdad? Y usted gastó 7. No, está bien. El año que viene de 7. Sí, porque esa es su capacidad de gasto. Exacto. Aquí no, aquí tenemos el 4% para la educación, que eso fue manejado publicitariamente por intereses que solo una parte son los grandes beneficiarios y los otros son los profesores. Ahora hay la queja de que no hemos avanzado nada, pero sigue igual. Ahora, cuando usted coge la ejecución de ese presupuesto, nunca ha podido llegar al tope. Entonces, ¿qué debe hacer así aquí en el país? ¿Cómo es allá? Ustedes ejecutaron del 4% un 3,5%. El año que viene le toca un 3,5%. ¿Qué es su capacidad? Pero eso es la ley que lo tenía que contemplar y no lo contempla. Bueno, porque aquí tenemos deberían unos legisladores. Deberían hacer la reformulación a esa ley. Tenemos unos legisladores que la mayoría son sellos gomígrafos del Poder Ejecutivo. Esa es una, porque nada más pasan los proyectos del Poder Ejecutivo, y lo otro es el cacomaquismo, que son cacoemacos, porque tampoco tienen la independencia ni el valor de enfrentar a un presidente, porque también y todo. No, bueno, no tienen ni que enfrentar. No tiene, ¿verdad? Porque el presidente le ha dado libertad. En el proyecto. Cuando usted le presentan un proyecto, usted dice, no, vamos a modificar esto, pues yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. No lo hacen. Ahora, mire, yo que fui legislador, pero además ahí nada más pasa lo que llegue por el Ejecutivo igualito. Los legisladores tienen iniciativa legislativa, pero no hacen nada. No hacen nada. Lo cierto es que ahora el presidente, perdón, César, tiene varios motivos de jaqueca. Uno de ellos es esa reformulación presupuestal. Sí. El otro es el descontrol con la divisa. Hay un tema serio, todo en el área de la economía y la finanza. Y cuando te va al área de los servicios, el tema de lo que está pasando con la electricidad a nivel nacional, también para preocuparse.
el presidente, que suele ser su propio vocero y anda solo, él debería como repartir la carga y que los responsables de área se hagan cargo, y los que no respondan, que agarre el librito de Balaguer, el que no resuelva para afuera. Sí, porque en lo que se acomoda el nuevo, el gobierno coge un chin de oxígeno. Exacto. Pero ahora nada más es candela. Nosotros no somos voceros del gobierno, lo que tenemos es una experiencia vivida de cómo se manejan las cosas del Estado en un país con deficiencia y con carencias. Y ahora endeudado hasta el tuétano, como diría el pueblo. Y la deuda pública es muy cara. Es muy cara, que es parte de lo que va lastrando el presupuesto cada año y cada mes. Porque el servicio de la deuda hay que pagarlo. Porque si usted no paga el servicio de la deuda, te pasa como en un banco. Uno paga la tarjeta de crédito y cada día debe más y te arma un lío con la mora y con los atrasos y con la demanda. Y eso mismo pasa con el país, que no puede tampoco perder su prestigio a nivel internacional. De manera que primero pagan los servicios de la deuda, después está el otro gran macuto lleno de piedra que tiene el gobierno, son las asistencias sociales indiscriminadas. Son cosas que en esta nueva administración del presidente, y para poder entregar un país con la economía equilibrada, él va a tener que por ejemplo, yo va a tener que hilar fino una en eso. Pregunta con el asunto de las pérdidas de la sede a ustedes, ¿no? Ok, las sedes han aumentado sus pérdidas. No es pérdida de transmisión, sino la EDE como operador. La pregunta que yo quiero saber, el bono gas el bono luz está incluido ahí. Es parte de los... No, pero de lo que se de habla todo eso, es parte de ese paquete. Pero porque yo no creo que el gobierno que tiene carencia vaya ahí a emitir un cheque a la EDE por los bonos luz. Pero se compensa la cuenta interna. Yo eliminaría eso. No, porque... Sí, pero el bono luz aparece como gasto. Sí, dos cosas. Yo lo saco eso. Dos cosas, Andrés. Lo primero es que tiene sentido el que si tú no gastas parte del presupuesto, pero hay que tomar en cuenta que aunque en este año tú gastaste una cantidad X, el próximo año las cosas se van a encarecer y tú vas a necesitar más dinero. Ahí lo que yo creo que hay que hacer un ajuste y recortar algunas asignaciones y quizás mover algunas asignaciones dentro del propio presupuesto de una institución para que se vean resultados diferentes. En cuanto a la deuda, yo pienso que si crecemos lo suficiente, pues eso no se va a reflejar tanto en la deuda, porque a medida que el país crece, su riqueza crece, no veo ningún inconveniente que tengamos pues un 57% que estamos ahora mismo, porque si tú te fijas en América Latina y en el mundo, casi todos están por encima, con raras excepciones. El problema es que haya un endeudamiento alto y entonces el crecimiento sea menor. No, pero sí. En economía hay otras variables a tomar en cuenta. Es el destino de los recursos que se toman prestados. Ese es otro tema. Si tú tomas dinero para gastarlo en servicios públicos, tú te vas a endeudar a cambio de nada. Y el crecimiento es un crecimiento ficticio. Fíjate que ya el Banco Central anda dando explicaciones del tema de las reservas. Pues supuestamente nosotros estamos bien en reservas hasta los otros días, porque parte de los préstamos... Cuando el Banco Central sale a dar explicaciones, hay problemas. Pero lo que decía el Banco Central, además, y el propio presidente... El Banco Central suelen pasan primero por la mano pasan por los camerinos. Lo que yo me refiero es que hace un tiempo atrás escuché el propio presidente y también el presidente del Banco Central
decir que parte de los préstamos se estaba haciendo una reserva de esos dólares precisamente para aumentar la reserva en dólares del Banco Central, que hay que decirlo, cuando llegó este gobierno estaban en su mínima expresión, estaban bastante bajitas, y se fueron aumentando. Parece que lo que impactó la reserva fue la pandemia, pero no se toman préstamos para reserva. Pero las reservas se supone que son el ahorro suyo. Usted no coge un préstamo para ahorrar. Pero usted ahorra, ¿qué han hecho eso? Usted ahorra fruto de su gestión financiera. Exacto. De cuánto usted ingresa y cuánto gasta. Y va guardando. Pero si a ti te dan un préstamo, si a ti te dan un préstamo blando, tú puedes perfectamente tomarlo y decir, déjame guardar esta reserva porque tengo con qué pagarlo, porque no lo voy a conseguir en otro momento en este precio. Si pero hay no muchas variables. Si usted toma un préstamo es para algo reproductivo. Eso es ideal. Que lo deje para atrás. Pero no pasa. ¿Usted sabe cuándo pasa? Cuando aquí el gobierno libera encajes. Ha liberado varios encajes. Sí, y entonces, a mano de quién hay. Entonces, ahí es que está. Hay dos o tres vivos que le permiten, porque eso hay que aclararlo, porque se lo permiten, no, claro, que captan el dinero y ahí va. Y cuando tú vas, ya se agotó. Usted sabe a qué se debe en parte el tema del alza de la prima del dólar. Y a eso, a que el mes pasado el gobierno liberó unos 83 mil millones de pesos y no puso claras las reglas, que fue diferente cuando la pandemia, que liberaron muchos fondos y las reglas estaban muy claras. Y entonces los especuladores se han hecho con gran parte de ese dinero. Y lo están cambiando. Y han ido detrás de los dólares. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando tú persigues una mercancía se encarece. Sí, y además yo nunca he creído... Que son un grupito de gente, empresarios. Pero déjeme contarle mi experiencia. Perdón, César, mi experiencia, la mía. Cuando eso se produjo, yo fui contento a mi banco. Déjame renegociar mi deuda, todas mis cosas corporativas. Una buena tasa. Una tasa que me defienda, que me permita subsistir de lo que está pasando en materia económica y financiera en el país. No había nada. Pero le estoy diciendo que yo leí el titular y llamé una vez a mi agente. Y ya se habían agotado. Eso lo liberaron después que estaban comprometidos aparentemente. Bueno, yo tuve... Y ahí sí que engañan al presidente. Porque la gerente... que el dólar sube todos los días. La gerente de mi banco me llamó, pero ellos tenían, todavía no se habían agotado para asunto hipotecario. Porque esa, no sé si fue la que tú hablaste, que vino definida, esto, para lo otro. Y en esa ocasión todavía había disponibilidad para asuntos hipotecarios, para préstamos hipotecarios. Pero tú no para nuevas viviendas, tú no podías eso lo hacen renegociar tu propia deuda. Es que la liberación de ese tipo de recursos, el gobierno y cualquier gobierno debería hacerlo para el sector productivo. Porque lo que necesita el país cuando tiene un desbalance en su creación de riqueza es producir. No es ni siquiera que te permiten a ti pagar la casa más barata en función de un préstamo que tomaste, sino el sector productivo. ¿Quién produce? Eso es para arrancar de abajo para arriba. Sí. Mi pyme. Sí. Empresa más para arriba de mi pyme y de último la grande alguna. Sí. Para proyectos específicos. Entonces, de desarrollo. Exacto. Ahí sí. Pero liberarlo para que 4 o 5 grandes empresas o empresarios hagan así, y recogen. Ahí está el dólar. Ni siquiera empresarios. No, son manejadores de fondos. Peor. De fondos porque eso no produce nada. Son parásitos. Eso no va a vivir de los ¿Qué le va a desequilibrar eso al presidente? Su cierre de año fiscal. Porque el presidente estaba contando con una inflación cercana al 3.5%. Interanual, y esta alza del dólar, esta crisis en el área de la energía va a disparar la inflación. Esa es la consecuencia final, y probablemente esta inflación estará cerrando cercana al 5%, que no es la expectativa que tenía el gobierno para este año. Y si tú eso lo comparas con quizás
no el porcentaje que se esperaba de crecimiento. Pues la inflación te va a lastrar el crecimiento. Por eso son marcadores que deben de llamar a la atención. Dice el pequeño que hay un indicador que tenemos que revisar. Vamos a una pausa. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. La Liga Municipal Dominicana, bajo la visión y liderazgo de Víctor de Asa, se ha convertido en un motor transformador de la municipalidad dominicana. En estos 4 años hemos logrado avances significativos hacia una municipalidad moderna, transparente y capacitada, basada en 3 pilares fundamentales: servicios municipales de calidad, transparencia, capacitación municipal. Gracias a una visión articuladora, el esfuerzo de un equipo comprometido y unas instalaciones renovadas, la Liga Municipal Dominicana ha consolidado una nueva era para los gobiernos locales. Juntos estamos impulsando el poder local para el bienestar de la gente. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos, es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores, se han estructurado 21 familias profesionales y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo.
Bueno, antes de ir a la pausa, que el pequeño llamó una pausa técnica. Una pausa técnica. Sí. Hablábamos del tema de la economía y de las finanzas. No sé, no he visto al presidente fijar una posición en eso, digamos, precisa, de cómo va a reencauzar el tema financiero y económico de su gobierno, porque una de las cosas que ha caracterizado al presidente Luis Abinader en estos 5 años de gestión es una buena gestión en la economía, una gestión impecable desde el punto de vista de que los indicadores se han mantenido dentro de los rangos que han marcado los organismos internacionales de control. Los bancos con crisis mundial. Los bancos se han mantenido dentro de las reglas prudenciales que están previstas por nuestra Junta Monetaria y por los organismos que nos supervisan a nivel internacional, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todo eso se ha mantenido ahí, pero se ve ahora un asomo de descontrol de ese modelo de gestión financiera, y siendo el presidente como es, economista de profesión, uno confía, al menos yo confío en que él dará un golpe de timón oportuno. Quizás está esperando salir de la crisis de servicio que les representa el tema de la energía eléctrica, que dice Celso, que mortifica. Dice Celso Marrancini que para finales de este mes pues terminarán los apagones. Bueno, es que cuando se descuidan las cosas, es como en tu casa. Si en tu casa se te cae un tirador de un gavetero y tú no lo arreglas, se descompone el gavetero entero y siguen cayéndose los pedazos, al final se te cae la puerta, se tranca el baño. Que el país es una casa. Es una casa, entonces hay que darle ese mantenimiento permanente y oportuno a cada fallo. Y en el tema de la gestión del servicio eléctrico aquí, no se atiende eso. Aquí fuimos críticos, asiduos, de la gestión del pasado ministro de Energía y Minas, un compañero de ustedes. Bueno, yo creo que decíamos ya el primer año de gestión mi desgracia fue esa, que ahí había problemas. Cuando estuvo en Sol. Pero ha seguido el mismo modelo. ¿Qué pasa con las famosas EDES? Bueno, eso parecen agencias de gestionar alto salario, sí, poco servicio. Todo el pueblo, todo el que tiene una conexión con una EDE de esa se siente estafado. Nadie se siente satisfecho con lo que recibe versus lo que le cobran. Y hay desatención. Tú te vas de viaje, por ejemplo el doctor se va de viaje con toda su familia y cuando llega la factura igual, probablemente subió o está igual. No, pero hay otra, no baja. Pero hay otro problema que es peor, que yo lo he vivido, porque he tenido gente cercana que han tenido ese problema, y es que hay una crisis de los implementos que se usan. Por ejemplo, un medidor, que es el contador, como dicen en el... Pero eso no es de ahora, no, tiene mucho tiempo. Ven acá, si tú eres el gerente de aquí, compra los medidores para que los pongan. No se tomaron las medidas en el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De ineficiencia. No arregló el gavetero cuando se le cayó el tirador. ¿De eso que estamos hablando? Es de eso mismo. Entonces, hay gente que han solicitado un cambio del medidor y no hay. Entonces, ¿sabes lo que están haciendo? Promediándole el consumo. Le promedian o le ponen de más o de menos. Siempre alarga. Esos medidores está bien en la pandemia, pero ahora China ya, me imagino que te hace sus medidores en cuestión pero de... no es que no hay en el mercado, es aquí que no hay, que no hay aquí. No lo compra, porque eso hay a patada. ¿Por qué no pero no es nada más en China, donde quiera. Usted lo puede comprar en la ferretería aquí. Aquí hay una gente que venden eso, sí, también, que se llaman medidores testigos. Usted pone uno alterno y uno al lado, para ver si es verdad que le están midiendo correctamente. Hay mucha gente que ya lo ha hecho, porque las estafas son, bueno, ahí salió una denuncia sobre, creo que la de
que afectó a más de 40,000 no, clientes. Pero la denuncia la dijo el mismo administrador del Consejo Unificado. Bueno, eso más adelante creo que. ¿Y él no es el jefe de eso? Bueno, pero él lo detectó y por lo menos lo está sometiendo. Pero él lo denunció. Y el que hizo eso está donde Jenny Berenice. Bueno, supuestamente él dijo que iba a someter a la acción de la justicia, claro, creo. Eso es innegable. Él planteó eso no va a hacer una denuncia así. No él lo hizo público. ¿Y lo va a dejar yo? Sí, lo quitó. ¿Y no ha ido donde Jenny Berenice? No sé. Bueno, en los próximos días quizás. No sé. Ya Jenny debió actuar por el rumor público. Porque es una estafa. Eso no es un rumor público. Eso es una estafa. Eso es una denuncia del jefe que controla eso. Eso es una estafa generalizada. ¿Y qué se va a hacer con esos afectados? Tienen que devolverle dinero. Lo tienen, no solamente que devolverlo, tienen, ahí hay daños y perjuicios, y hay estafa, y hay de todo. ¿Y cómo Celso hace esas declaraciones sin porque, medir la consecuencia que pudiesen ¿Usted quiere que se la eche él? Celso siempre ha sido un tipo así. Él ha dicho quién fue que lo hizo. Porque todo el mundo. Bien, pero eso implica al Estado, no solamente. Está bien, pero hay que pagarle a la gente porque. Yo estoy de acuerdo. Pero ya el Estado cogió esos fondos, entonces que lo devuelva. Tiene que resarcir. Lo demás. Tiene que resarcir. Lo que son de No, lo que puede ser es reducirlo en una factura. Lo que sea, como sea, aunque usted se lo compense con un crédito. Pero un crédito, eso le debe de llegar a todos los usuarios que fueron afectados, un crédito. Pero eso se le hace y ya se cubre eso. Pero el individuo que hizo eso tiene que pagar. Pero eso fue lo que entiendo yo, que eso fue lo que él dijo. Pero hasta eso. Y eso ha llevado a que al presidente a pedirle perdón al pueblo por la crisis. Yo creo, él siempre es que tiene que cargar con el tema. Es que no estoy de acuerdo que sea así. Sí, pero yo creo, Andrés, que aquí se han tomado, hay que esperar el próximo año y el 27, que yo creo que se van a entrar en servicio suficiente en mega como para tener un backup bastante considerable. No, aquí, espérate. Mire, la producción aquí es suficiente y sobra. Lo que pasa es que no tenemos una reserva. No tenemos una reserva de planta fría porque no hay donde usted guardar ese energía. Ni hay distribución. Y la distribución es pérdida y pérdida. Me refiero, el gobierno pasado, aunque dejó el servicio bastante bien para mí, pues yo no voy a... Pero no dejó un backup tampoco en función del crecimiento, porque aquí se han instalado casi 800 megas en estos 5 años. Sí, se han instalado entre energía renovable y energía fósil. Es decir, se han construido. Lo que pasa es que se está generando parte de esa energía, genera un precio que yo considero demasiado costoso en función de lo que se está vendiendo, precio que se está vendiendo. Pero cuando entren las que se están construyendo en Manzanillo, en Montecristi, que es del sector privado, aquí va a haber suficiente energía. Yo lo que sí creo que el gobierno a su entrada subestimó a Punta Catalina, porque lo ideal era haber construido inmediatamente otra Punta Catalina, pero como en campaña se criticó mucho, Punta Catalina deja 300 y pico millones. Como se criticó mucho, yo siempre apoyé a Punta Catalina, independientemente del partido. ¿Por qué? Porque yo la fui a ver y yo vi lo que era eso. Tú vas a Punta Catalina y tú crees que tú estás en la NASA. Entonces, pero el error del Estado sigue siendo el afán de querer controlar eso. Eso no... En el siglo yo no lo pongo en mano primero. El Estado tiene que tener control de... Pero el Estado es incapaz de hacerlo. Yo le voy a recordar... lo que tiene que poner un buen administrador. Yo le voy a recordar a usted la propuesta que ha hecho este programa a través de los años que tiene, que son 32. 32 años tiene este programa. Y no es desde ahora que nosotros estamos diciendo que aquí el sistema está equivocado y está mal. Aquí el que genera, ¿verdad? Usted tiene una planta, usted genera. Usted tiene que distribuir su energía y cobrarla también. Claro. Y acabar con ese cambio. Y regionalizar el país.
Eso de sí, tal sitio a tal sitio genera fulano, cobra y hace todo. De tal sitio a tal sitio genera Y fulano. estas son las reglas del Pero mercado. así que están- Y entonces así es que están las L. no, señor, la superintendencia de electricidad entonces Y eso vigila funciona. para que no le cobren de más al ciudadano. No, Eso una funciona. ley sobre Y eso. punto. Fortalecer la ley. Mientras tengamos de que una planta en Manzanillo, una planta en Puerto No, yo Plata, estoy de acuerdo una con- planta con aquí ese en Jaina, planteamiento. otra planta en el este, otra planta por aquí, Pero eso y lo he entonces planteado todas le dan al sistema. No, Ah, eso oiga no. bien, todas van al sistema. En el sistema entonces tenemos el de norte, el de sur y el de No, este, no, pero yo- distribuyendo según Eso complica la transmisión. ahí está el Pero- lío. Pero que yo estoy de acuerdo con Ese ese es el lío. planteamiento, pero yo voy más lejos. Yo estaba de acuerdo con ese planteamiento con la Policía Nacional, con el sistema de seguridad. Regionalizarlo, provinciarlo, pero no tener un asunto controlado por un solo ente a nivel nacional. Ahí es que está. Eso es correcto. En el sur, Punta Catalina está en el sur, Pero en el pero este- manda energía a Puerto Plata. pero por eso te digo. Sí, Pero en el este, que debería darle ¿Cuánta- Punta Catalina A debería la ser. región sur. pero en, Para la región sur, incluyendo y en el distrito- este, Gran Santo ¿cuántas Domingo. plantas no hay en el este? Si tú empiezas por Ah, Los no, Minas, no. empieza por San Francisco, San En Pedro de San Pedro hay Macorís, como 3 o 4. y si sigue para allá, para La Romana. Bávaro, entonces en el norte, tú estás construyendo ahora mismo más de 800 megas Ajá. en Manzanillo, ¿Y que eso le da para el norte ¿Y dónde completo. usted va a dejar Puerto Plata? Que hay varias plantas. Está ¿Y bien, dónde pero usted estoy va a dejar la diciendo, que está ahí en la entrada de Jarabacoa? pero le estoy diciendo Y que ya... varias más. que ya usted tiene suficiente energía instalada como para abarcar el norte. Hay suficiente para abarcar el sur. Y hay suficiente para abarcar el este. Entonces, ¿por qué no regionalizarlo? Como Lo tú dices? otro es que usted sabe que cuando usted pone en manos privadas el cobro, la distribución y todo, aquí entonces entramos en el problema de lo que reciben energía sin pagar, que son los barrios pobres. Eso no pasa. Aquí tiene que pagar todo el Eso mundo. no pasaría si el modelo. es Tiene que así. pagar todo el mundo. Dígame una cosa: ¿quién le subvenciona el internet claro. al sector de Capotillo en el Distrito Nacional? No, de Capotillo no hay ningún pobre. Y toditos tienen teléfono y hablan más que el carajo y usan más. Bueno, hay datos y más wifi cosas. gratis que tiene el ayuntamiento. No, pero eso es- tiene- No, pero esas son eso es- caricaturas. eso es No, Charlie. eso es cuando tú Esas estás, son caricaturas. cuando tú estás en el No, parque, no, esos son ¿verdad? disparates, Son parques, No, pero es que pero hay que es pagar. que lo que pasa es que queremos el asistencialismo, volvemos a la No, cosa. pero hay que ponerlo, pero pague había, todo el mundo. pero los otros días yo recuerdo que había los prepagos. Hay prepago. ¿Y qué ha pasado con eso? Que esos Están- prepagos era precisamente Sí, pero para que los en barrios... algunos sectores hay prepago. Yo sé de uno que trabaja conmigo que a veces me pide 500 para recargar. Pero eso se supone que esos prepagos es para abarcar el país entero. Es decir, Bueno, las pero áreas- ¿y si las ese áreas- proyecto, si eso se ha el quedado? sistema del prepago, usted dice, lo mencionamos aquí hace unas cuantas semanas, cuando hablamos de la bancarización de los ciudadanos. Si Sí. los ciudadanos están bancarizados, es muy fácil cobrar los servicios. Porque usted vive en el sector que sea, y usted lo único que le van a pedir en la E de que sea, es que ligue una tarjeta de crédito a su factura. Se acabó el can de que fulano no paga. No, pero el pobre no puede tener tarjeta. ¿Por qué no? Porque Pero tienen No, ahora. porque los ¿verdad? bancos... no. Tienen. No todos los bancos le dan. Espérese. Andrés. Tiene tarjeta. Yo tengo experiencia. Oiga lo que pasa No, con no, el todos pobre. los bancos No, no dan. porque eso lo he vivido yo. Pero usted no es pobre. No, pero no soy yo. Eso es eso. Pero he vivido Pero estamos el hablando de drama. Andrés. El drama. Oiga cuál es. Usted le da a uno, que yo sé de varios casos, de compañeros, le dieron una tarjeta del Banco X, ¿verdad? Con un monto de 10,000. Pues se pone loco, empieza a beber, a comer, a tirar la tarjeta y después vive ahorcado. Sí, No pero, tiene- pero Bueno, los pero bancos- ya los eso es bancos- una irresponsabilidad. los bancos tienen- No los es lo bancos mismo que tienen- se la den, mire, si se la dan. Los bancos tienen otro modelo, que es la tarjeta de débito.
siempre se va a poder, porque eso se ha superado en otras sociedades, que eso es más pobre es el que no tiene acceso a crédito. Entonces el Estado tiene que facilitar el acceso al crédito. No, y siempre va a haber una parte de la población que el Estado va a tener que pero hay mecanismos para eso. Sí. El gobierno puede perfectamente al sector privado pasarle esos pagos del sector que él quiera apadrinar en función del consumo que tenga el barrio tal. Pero ahora no es así. Ahora es que como no pagan, son los que más consumen. Eso es irracional. Mire, yo le voy a poner eso no está bien. otra cosa que yo he visto. Por ejemplo, en varios sectores. Santo Domingo Este, el Distrito Nacional en la parte norte, y lo he visto también en el este y en Villamella. Usted va a un barrio de eso, perfecto. Tienen todo conexión eléctrica. Todas las casas, casi todas, tienen aire, salones, barbería, colmado y de todo, tienen aire acondicionado de ventana, de todo el que haya salido de los aires porque lo ha cambiado por el PLI, buscando economía aquí en la parte más pudiente. Esos aires han ido allá y de ventana o lo traen de para allá afuera de Estados Unidos. No, de ventana que consumen. Ahora hay y eso es las 24 horas si hay luz. Ahora hay unos nuevos de ventana que se ajustan a toda la ventana. Dígame usted ahí, ¿en qué estamos? Ahora hay unos que son de puerta. Usted lo pone ahí afuera, hay una manguera para adentro. Y hay otros que son de paredes ahí, que no necesitan nada. Entonces, eso es lo que estamos subsidiando desde el Estado. Ese despilfarro. Pero cuando va al interior de la gestión de la EDE, ahí es que la puerca retuerce el rabo. Se pone buena. Porque ahí te encuentras los salarios que no se corresponden con el trabajo. Y el gentío. Y es un gentío. Eso, hay un tema ahí que el presidente tiene que agarrar eso y organizarlo. Bueno, pero se sobreentiende que Celso habló de que habían limpiado la nómina en X cantidad. Sí, sobre todo la de este, que lamentablemente un personaje muy querido siempre ha sido un dolor de cabeza, trajo un partido entero y lo insertó en una de esas EDES, que eso fue un error, pienso yo. Los presidentes, uno no puede, no, ¿verdad?, regañarlo ni decirle, pero yo entiendo que poner un aliado en una institución como esa, que hay que preservarla, se sobreentendía que él iba a buscar espacio para su gente. Señor, eso es lo que hay que hacer, la propuesta de este programa. Privatizar todo el sistema por región y se acabó. No, que el Estado no tenga. Yo lo que no estoy de acuerdo en privatizar las plantas que tiene el Estado, como Punta Catalina, ni venderlas. No, pero espérate, privatizarla para que hagan lo que hicieron con la Gitabo. No, así no tampoco. No. Porque así es usted regalarle eso a un sector. Eso se haría en un nuevo orden y realmente el proyecto, el proyecto que debería estar caminando aquí es el de la energía sostenible, la energía limpia. Una nuclear. Eso es lo que debería estar caminando porque aquí tenemos un problema, aquí no hay petróleo. Pero ni habrá. Yo lo decía ahorita. No hay río, no hay agua para generar energía vía hidráulica, no la hay, no tenemos esas facilidades. No. Entonces, ¿qué tiene que hacer el país? Buscarse una solución sostenible. Porque supone que la energía renovable era de eso se pero la renovable tiene un problema. Oiga, ¿cuál es el problema? Si llueve no hay luz. Si llueve no hay luz. No, entonces la misma eólica. Si hay ciclones se llevan los molinos. Sí, entonces esa es una energía, España la tiene. Sí. Y mire el apagón, ¿a qué se debió? A un lío con la renovable. No, la que mejor ha manejado ahora ese tema está cogiendo candela, son los chinos. Pero mire, España, sí, para orientar a nuestro público, hay gente que entienden que una planta nuclear no está al alcance de nosotros. Depende del tamaño. Es así. Y voy a poner un ejemplo que lo ponía fuera del aire. Hay un país en África que acaba de hacer un acuerdo con Rusia para montar una planta nuclear, que nosotros somos 10 veces más ricos que ese país. Entonces, si ese país tomó la decisión de hacer eso,
¿cómo es posible que nosotros en tantos años no hayamos pero yo le voy a decir esa por qué es decisión? eso. ¿Usted sabe por qué es eso? Por el negocio que representa para grupos eléctricos que están ahí. Hay uno en la Romana instalado que Pero era... el país, bueno, pero que se pongan todos de Ahora, acuerdo y hagan una planta ¿dónde nuclear. empezó eso? En el gobierno de Balaguer. No, ahí fue Eso un fue que desastre. arrancó con la Mian Enron y el CAN de los IPP, de los productores de Había que independientes. pagarle, era Y mejor de pagarle ahí para fue que que no arrancó eso. encendiera. Que arrancó ese CAN y entonces ¿qué hicieron gente con dinero aquí? Pero mira, aquí es que está el filón de los cuartos. Y, Claro. Y se metió ahí. todos los grupos de dinero aquí están metidos en eso. Todos. Sí. Entonces ahora despegues esos grupos. Las de 4 sagradas familias. Bueno, lo que están tú ahí. tienes que buscar, ahí es que está tú tienes que buscar integrarlo a ellos, a ese ¿Y sistema. usted se acuerda de la teoría del maldito Chele? Ujú. César no conoce esa teoría. No la conozco. No, dejemos así, no se maree. Pero Bueno, ese es el problema. Pero yo creo que a pesar de... Mire, a propósito pesar de- del tema del agua que usted planteó, hay un informe de las Naciones Unidas que presentó Medio Ambiente que el territorio dominicano tiene un 70% ya de problemas con el asunto del agua. Y si no se toman las medidas que hay que tomar a tiempo, el país se quedará sin agua. ¿Sabes qué nos faltaba? Pero nosotros, Entonces, en honor a la verdad, en reforestación no lo hemos, No es lo de hemos hecho muy reforestación, bien. oiga, el estudio es reciente. Pero Y las el cuencas... estudio, no, aquí hay problemas serios. Hemos perdido muchos ríos en las últimas 2. Serio, tres no, décadas. no. Y hay ríos que lo que están en de un atención hilo. a las Sí. cuencas No, de no, los no, ríos. no, las cuencas Aquí eso está- las esto está todo granceras, pelado. las granceras se han acabado. Pero no de es los la ríos. grancera, es que tenemos problemas serios. No solamente del agua que usted ve en los ríos, sino la subterránea. Sí, pero tanto lo- a contaminar. Lo que hay que hacer, mira, este año, por ejemplo, y ya el cambio climático nos ha demostrado que aquí todos los años va a llover más. Eso es sí lo que que no estaba existe pasando. cambio climático. Bueno, no existe en la cabeza de un presidente. No, no es de un presidente, no. Aquí han habido en la tierra varios cambios climáticos. No es de ahora. No. Pero está bien, lo que yo le estoy diciendo es que lo que hay que hacer es buscar o hacer las presas para poder almacenar las aguas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero usted que era de Jacob Magluta. Es que no quedan muchas aguas. No es que no, no pero es que queda- la que cae hay que almacenarla. Ahora, el Es la culpable de cae, que no se haya agua en la pierda. capital es Jacob Magluta. Oiga. Usted que era de ese grupo. Oiga, como el componente de Debe bajar ahora. Sí, pero es verdad. Pero César, pues ellos fueron acusar. que no hicieron no quisieron, boicotearon cuando Jorge Blanco en la presa en Madrigal y hoy estamos sufriendo Pero ¿y por todo. qué no la han hecho? Porque ahora esa presa costaba 150 millones de dólares con un a un 1% y 10 años de gracia. Y entonces ahora esa misma presa cuesta 1,000 y pico de millones de dólares. Pero ya A qué sé yo cuánto hemos por ciento. avanzado. En esa época el BID era como de 12,000 millones. No Ahora importa, pero ya eso estaba listo para aprobarse en el Congreso. ¿Y qué hicieron la gente? Jacobo lo boicotearon. Bueno, eso fue un asunto político. Pero mire, ¿quién está pagando? Pero generalmente el los, pueblo dominicano. ahorita no hablábamos de los dueños de la energía eléctrica. El pueblo dominicano. Esas son acciones políticas que Mire se la tomaron. capital cómo está. Eso, la Sin energía agua. aquí lo maneja un cártel. Ajá, ¿y por qué? Porque pero el tema- acciones políticas en un momento dado lo permitieron. El tema del agua, antes de ir a una pausa y hablar de geopolítica, es que la Tierra está compuesta por una masa, y esa masa es tierra y es agua. Sí. Del agua, el 97% son los mares, y el 3% son aguas no marinas. Y de ese 3% que queda, menos de un 1% es el agua de superficie, es decir, el agua de río. La otra es agua subterránea. Entonces, el estudio al que usted hace referencia analiza eso, en esos 3 aspectos. Y hay ciertamente descuido en muchos lugares, incluyéndonos a nosotros, de cómo manejar las aguas. Pero nosotros tenemos un gran problema
dice el pequeño que no pausemos, que sigamos hasta el final. Tenemos un gran problema. El vecino que compartimos en la isla impacta de manera directa el tema de nuestras aguas de superficie y subterráneas. Siempre vamos a tener la opción del agua salada. Esa es una opción que todavía no es financieramente viable. Pero por ejemplo, por eso no se ha masificado. Las islas que no producen agua, sus aguas tienen su planta desalinizadora. Vienen de... Sí, pero hay problemas con esa agua. Esa agua no es que... Eso todavía no es... Bueno, pero la ciencia, no como usted decía ahorita, la ciencia va avanzando. La ciencia avanzará a darle respuesta a las necesidades. Bueno, es río caudaloso con agua buena. Perfecto, pero también usted puede estar seguro que la humanidad se va a preparar para esos inconvenientes. Yo pienso que nosotros debemos de irnos preparando. Que no multipliquen los presidentes que están haciendo locura, porque hay presidentes en el mundo, hay uno ahí en Asia, dos en Asia, que están dedicados solamente a ver cómo dañan el mundo. Se trata del de Rusia y el de Corea del Norte. Su único enfoque es ver cómo hace maldad. Entonces, mientras eso se multiplique, el esfuerzo de la humanidad se va lastrando, es un problema. Bueno, Occidente lo que tiene, aunque en los últimos años no ha habido una división, ¿verdad? Siempre está a la cabeza, a la vanguardia de esos temas, como siempre ha sido. Sí, pero que ahora parece que hay gente gobernando parte del mundo que no entienden del cataclismo y de la autodestrucción de la propia raza. Miren en España cómo está. Esos son de los que... prendido en candela. Después de nosotros que entre el mar. Prendido en candela y el presidente con una boinita de comunista veraneando. Pues es el tema de un país como ese, es un tema. Pero de geopolítica... Eso pasa. De geopolítica hay que hablar de lo que se está moviendo en torno al tema de Ucrania. Que eso sigue empantanado. El presidente Zelensky estuvo en Washington bien escoltado en estos días, fue trajeado, bufió a lo que le pedían traje, se fue con una chaqueta que tiene un significado sobre el tema en Ucrania, que los que no leen ni entienden lo recibieron aplaudiendo, oh, qué bien te ves. Hasta eso, a esa niñedad ha llegado el mundo, al más alto nivel de gobernabilidad. En un tema tan delicado, sí, tirando piropos. Sí, tirando piropos, así de baja ralea además. Sí. Ciertamente los líderes europeos acompañaron al presidente Zelensky a la reunión en Washington, preocupados porque después de que el presidente Trump, el señor Trump, subió a su homólogo y amigo personal a su propio carro en territorio norteamericano, los europeos quedaron más preocupados. Sí. ¿Cómo lo recibió? Sí, quedaron más preocupados, pero eso sigue enredado, porque Rusia no se ha enterado de que se están haciendo esfuerzos para eso. De hecho, el turista que estuvo aquí hace un tiempo a visitar otro turista, sí, se destapó esta semana diciendo que ellos no tienen prisa con eso. Pero ellos estaban bombardeando mientras estaba la reunión en Alaska, estaban bombardeando. Y mientras estaba la reunión en Casablanca, estaban bombardeando edificios civiles. Conscientes que eran edificios civiles. Conscientes que ahí lo que hay es niños envejecientes y civiles. Bueno, a eso no se va a arreglar. No, porque Trump ya tomó una decisión. A menos que Europa, que parece acobardada, sí, que hay que decir las cosas también de como son. El señor Trump hace lo que quiera hacer él, pero los europeos tienen que hacer lo que le conviene, que es donde está Ucrania, tienen que reaccionar, porque por ejemplo puede el señor Putin, el espía, decir que Ucrania no puede ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Eso lo tiene que decidir la Unión Europea, porque él no es parte de esos clubes. No. Ajá, pero ahí voy yo a la cosa. Que Rusia es tan poderosa que sí. Pero ¿y cuál es el miedo de Rusia si es tan poderosa que Ucrania ingrese a la OTAN? No es poderosa nada. Pero usted ve, ahí es que está. Usted Bueno, ve, ¿por qué tiene ese miedo? Porque déjalo,
Ok, que sigan con sus tanques. Pero un ejemplo, no sé si cabe el ejemplo, pero su queja lo que motivó, según él, invadir a Ucrania es que no quiere la OTAN en su frontera. Y si él se adueña de Ucrania, ¿no va a estar la OTAN en su frontera también? Sí, igual. Sí, está en Finlandia, que está ahí pegado. No, y Polonia. El ejército más poderoso de Europa ahora es el de Polonia. El de Polonia está ahí mismo. Que se han preparado, conscientes de lo que hay. Y él no puede amenazar con armas nucleares porque Europa tiene armas nucleares también. No, pero que una nuclear. Entonces, se va él también. Por eso, entonces, yo creo que han sido muy conservadores los europeos. Ahora, en dominicano se diría de otra manera. Pero conservadores. Pero más preocupante fue la declaración del turista que estuvo aquí. Sí. Después de la reunión de la Casa Blanca. Dijo que los líderes europeos fueron a cambiarle la posición al presidente Trump. O sea, entonces él está ahí diciendo que Trump tenía una posición pro ya consensuada, pro Rusia. Y dio para atrás. Y no ha dado para atrás, pero que fueron con esa intención, es decir, decirlo públicamente. O es meter veneno, un veneno muy fuerte, o hay un acuerdo. La verdad es que usted coge cuál de las dos le gusta más. No, porque el presidente Trump dijo que había un acuerdo. Sí, dijo él que no, que en 2 semanas. Sí. No, pero un acuerdo de ya va uno. Pero un acuerdo de una parte de la paz. Pero el canciller lo que ha dicho que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Sí, pero eso lo dijo el propio Trump en la rueda de prensa de Alaska. Él dijo que solamente faltaba que Ucrania aceptara lo que habían conversado los dos presidentes allá en Choraje. Y así se negocia. Son 3 y 2 van a decidir. Y entonces uno que no tiene nada que ver con eso. Bueno, que no está sufriendo. Ucrania no puede dar territorio porque la Constitución no se lo permite. Pero no es daño que ellos están pidiendo territorio que ni siquiera están dentro de lo que ellos ahora mismo supuestamente controlan. Yo vi un reportaje. Si ellos quieren controlar el pastel, el mejor pastel prácticamente. Yo vi en esta semana un reportaje de la lucha que hay allá. Y soldados que están en el frente en Donetsk, que es de la parte que Rusia pide. Dice, primero, ellos no confían en Putin. Y segundo, que ellos no van a dejar ningún territorio porque ahí han muerto demasiados compañeros, hermanos de ellos. Hay un orgullo nacional. Pero es que si toman es que ese territorio es estratégico. El que lo tiene va a tener una parte fundamental para cualquier movimiento. Entonces por eso Rusia lo quiere. Pero mire cómo está Rusia. Ahora le pidió a Kim Jong-un, que salió de que gritando ahí, un allante que no, de que por los muertos que habían habido, 30,000 más. Y ese lo manda porque ese no le importa. Al final 30,000 soldados más que llegan allá, ni saben el idioma, ni nada, es para que lo maten. Sí, fíjense si los números son, por ejemplo, cuando se inició eso, Putin dijo que era una operación especial de 7 días. Ya van 3 años y pico. 1. Número 2. Rusia, que tiene un ejército más grande, ya lleva 250,000 muertos, más los heridos y mutilados, que eso no tiene nombre. Y sin embargo, de Ucrania van 40,000 muertos. Y hay mutilados y cosas. Pero también. Trump dice que hay millones de muertos. No, pero lo que diga Trump es. Bueno, pero. ¿De dónde saca esa cifra? Pero tirar números no es bueno, nada. del mismo sombrero que él saca la cifra de los aranceles. De los 20 millones de invasores que hay en Estados Unidos. Dice que ahí se ha muerto más gente que en la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Ha muerto muchos, sí, pero. Pero en Vietnam murieron. La guerra que más muertos ha habido es la de Vietnam. Vietnam hubo más de 2 millones
de vietnamitas, sin contar los 50 la y pico. guerra Miren, no. señores, La muerte grande fue la que hizo Pol Pot después. el tiempo se nos acaba esta semana, pero decir que esa guerra está en la puerta de coger un nuevo impulso. Bastaría con que le suelten las manos a Zelensky y eso puede coger otro cariz. Vamos a ver cómo va la cosa cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.